Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes, es 11 de marzo e iniciamos una nueva semana de la mano de Dios, dando gracias al Señor por el fin de semana que nos permitió descansar y además pues de descansar en su presencia. El fin de semana estuvimos reunidos el viernes en la noche y el domingo en la mañana adorando, alabando a Dios, escuchando su palabra y recibiendo el descanso después de una semana larga, seguramente de trabajo. El viernes pudimos recibir el descanso que nos da el congregarnos, el estar en la presencia de Dios juntos, porque no es que en la iglesia, simplemente allí cuando vamos los viernes, los domingos es el lugar especial en donde está la presencia, sino que es especial porque además de estar la presencia de Dios, que también está en nuestros hogares, en nuestras casas, como en este momento mientras hacemos la meditación, podemos disfrutar de esa presencia juntos. Eso es lo importante de los viernes en la noche y los domingos en la mañana que nos reunimos, como fue el fin de semana pasado, y nos recargamos de la paz de Dios, descansamos en su presencia, como dice Mateo, llevamos nuestras pesadas cargas para recibir su yugo que es más ligero y fuerzas nuevas para iniciar esta nueva semana. Así que vamos a orar, a dar gracias por esta nueva semana y hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos muchas gracias por esta semana que recibimos de tu mano, que recibimos proveniente de ti. Gracias por el fin de semana, por la posibilidad de congregarnos, reunirnos y juntos estar en tu presencia y disfrutar de tu presencia. Que esta nueva semana, con todos sus retos, todos sus desafíos y todos sus compromisos, Señor, tú estés en medio de nosotros, camines delante de nosotros, abras camino para nosotros tus hijos. Y en esta noche te pedimos que tu palabra siga hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, convenciendo, transformando y cambiando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya llevamos varios días, varias de las meditaciones que hago yo en las noches, los lunes, los miércoles y los sábados, meditando acerca de los viajes de Pablo, pues tanto así que el sábado iniciamos el segundo viaje misionero con una novedad, Pablo, con varias novedades. El segundo viaje misionero inicia con una carta a todas las iglesias por la incorporación de los gentiles al cuerpo de Cristo. Entonces inicia con una carta este segundo viaje misionero. También este segundo viaje misionero inicia con la separación de Pablo y Bernabé. Pablo va a salir con Silas y vamos a encontrar otras personas que se van a ir añadiendo a este viaje misionero. No sé si usted lo notó, pero a partir del segundo viaje misionero, Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, comienza a hablar en primera persona. Y fuimos y pasamos, es decir, que Lucas también ya empieza a incorporarse. Entonces tenemos a Pablo, ya no con Bernabé, sino a Pablo con Silas. Nos mencionan a Timoteo y parece ser que Lucas también ya está allí. E iniciamos también este segundo viaje misionero con la visión del hombre de Macedonia, con el macedonio, pidiéndole a Pablo que cruzara a esa parte de Europa, que no se quedara en esa parte de Asia menor, de lo que hoy es Turquía, sino que fuera hacia esa parte de Asia central, que es hoy Italia, Francia, y bueno, de pronto llegue hasta España. El libro de los Hechos nos va a mencionar la intención, más no si llegó o no Pablo hasta allá. Pero vamos a empezar este segundo viaje misionero que empezamos el sábado. Hoy vamos a ver cómo llega finalmente a Macedonia y va a llegar a una primera ciudad que va a ser muy importante, que va a ser Filipos. Vamos a leer Hechos capítulo 16 del versículo 11 hasta el versículo 15. Así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos. Aquí llegan a esta ciudad de Filipos y menciona que es una ciudad de la provincia de Macedonia, después de la visión que Pablo había tenido del hombre de Macedonia pidiéndole que cruzara a ese lugar. Era una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Allí estaba Lucas hablando en primera persona. Nos quedamos varios días. El día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó:
Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Aquí tenemos este inicio, es muy emocionante. Si primero estaban en lugar desconocido, muy fuera de Jerusalén, en el primer viaje misionero, en este segundo viaje misionero pues van a llegar más lejos, van a estar en la ciudad de Filipos. Y dice que allí, en lugar de ir a la sinagoga, no se nos menciona por qué, posiblemente no había sinagoga en Filipos, es muy poco probable. Los judíos ya estaban bastante extendidos en toda esa región de Europa y Filipos era una ciudad importante del imperio y de esa región de Macedonia, pero no se nos menciona por qué no van, pero dice que fueron al río porque pensaron que allí había un lugar de oración de personas que conocían en principio quién era Dios. Y dice que estando allí comenzaron a hablar a unas mujeres que se habían reunido. Y pues posiblemente a usted y a mí, que conocemos el contexto de nuestras iglesias, hoy nos suena esto normal, esto realmente es paisaje para nosotros. Usted va a cualquier iglesia y va a encontrar que normalmente son más las mujeres reunidas que los hombres que se reúnen para escuchar la palabra y adorar a Dios. Dios nos ha dado la bendición de tener una iglesia más fundamentada en familias completas, por lo tanto es normal que más o menos tengamos el mismo número tanto de mujeres como de hombres. Muchas veces las personas que sirven dentro de la iglesia son más mujeres que los hombres. En la época de Pablo esto era muy inusual. Normalmente las mujeres permanecían aparte de los hombres y eran los hombres los que discutían de cuestiones acerca de Dios. Que Pablo se siente, Pablo y Silas, con Timoteo y probablemente con Lucas, se sienten a comenzar a hablar de Dios con mujeres. No era algo tan común, pero es muestra de la gracia de Dios y de que el Evangelio de Dios no es para ciertas personas, sino que es para todos, pero más importante para aquellos que tienen un corazón dispuesto. Se nos menciona que entre este grupo de mujeres había una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura y que adoraba a Dios. Ya tenía un inicio en su corazón, una búsqueda de Dios, un adorar a Dios. Entonces, cuando Pablo llega con sus colaboradores a hablar acerca de Dios, dice que el Señor abre su corazón para que ella pueda recibir lo que Pablo decía. Entonces hay una primera intención de Lidia de buscar a Dios en adoración y hay una respuesta de Dios en abrir su corazón y recibir lo que Pablo estaba diciendo. En ese momento se bautizan porque especialmente para la primera iglesia, para la iglesia primitiva de los discípulos, la conversión inmediatamente sigue al bautismo. Si yo entiendo esta palabra, lo que voy a hacer es bautizar. Esa es como parte de cómo se vivía la fe en el primer siglo a partir de los apóstoles. Normalmente nosotros vivimos una fe en la cual si yo entiendo la palabra y recibo el llamado de Dios, lo que hago es una oración. Normalmente le llamamos oración de fe. En el caso del Antiguo Testamento, más o menos comparable es el bautismo. Entonces Lidia recibe en su corazón dispuesto por el Señor y se bautiza. Y además le pide a los discípulos que se queden con ella. Lidia no solamente es una mujer que recibe a Dios, era una mujer importante, probablemente una mujer adinerada, con un negocio establecido y que más adelante va a servir como líder dentro de la iglesia. Nos están contando su conversión en este momento y posiblemente que más adelante, como se menciona, era vendedora de telas de púrpura, muy posiblemente también va a ser una persona que va a apoyar económicamente el ministerio de los apóstoles, especialmente a Pablo y en sus viajes misioneros. Pero se nos narra aquí el principio. ¿Cómo llegamos a Dios? Buscándole, eso era lo que hacía Lidia en adoración, buscaba agradar a Dios y la respuesta de Dios. Ahí es cuando nosotros decimos a veces, por ejemplo, con respecto a la oración, que es una conversación, es algo que yo doy a Dios, pero también tiene que ser algo que yo recibo. Lidia no solamente da a Dios su adoración, recibe del Señor, que es Él mismo quien abre su corazón para recibir la palabra y llega a toda la conversión. Y empezamos a ver los primeros frutos
de esta área de Macedonia después de la visión de Pablo y cómo su segundo viaje misionero va a empezar a rendir frutos. Va a tener inconvenientes como el primer viaje misionero, pero también va a haber muchos frutos y la obra de Dios se va a seguir extendiendo. En esta meditación yo le voy a invitar a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y hoy en esta noche por la vida de Lidia. Enséñanos a ser como Lidia en nuestra relación contigo, a tener no solamente lo que te damos, lo que nosotros queremos rendirte, nuestra adoración, nuestra vida, nuestras oraciones, Señor, sino también a recibir de ti, que tú obres en nuestra vida, así como en el corazón de Lidia, tú le diste un corazón dispuesto para escuchar las palabras, que cada día que nos acerquemos a tu palabra, que cuando nos congreguemos, que cuando hagamos estas meditaciones en la noche, tú nos des un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y para ser transformados y cambiados por ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana y nos volveremos a ver con la ayuda de Dios mediante el miércoles para seguir meditando acerca de este segundo viaje misionero de Pablo. Que el Señor les bendiga y tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.